Vamos con más para ustedes. Ayer una información periodística del Diario El Comercio mencionaba que un ex integrante de Los Norteños fue promotor de indultos y rebajas de penas, lo cual generó, por supuesto, muchas reacciones, pero no en el partido aprista, porque todavía seguimos esperando las explicaciones al respecto. Sí, con el ex ministro Aurelio Pastor iba a estar con nosotros esta mañana, pero parece que había una decisión interna en el partido y que ha dicho nadie habla, solo Facundo Chinguel, que habló además en la hora N largo y tendido del tema. Bueno, para hablar de eso estamos con Heriberto Benítez, congresista de Solidaridad Nacional, que tiene mucho que ver en ese tema porque, según nos ha contado, fue él quien puso el tema en agenda en el 2011. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Carla. Para que quede claro y la gente entienda por qué la entrevista en estos momentos, y es que usted pudo haber formado parte de la megacomisión en su momento, pero finalmente, digamos, no lo hizo. Y puso usted, digamos, sobre el tapete este dato, ¿no es cierto? Así es. En el año 2011, cuando se pidió investigar el gobierno de Alan García, uno de los temas que planteamos fue este de las conmutaciones de pena e indultos. Básicamente porque yo había recibido información de familiares de internos que les estaban cobrando por ponerlos en libertad. Entonces uno decía, si no hay beneficios penitenciarios, si libertad condicional no dan, si libertad provisional no dan, o en todo caso hacen la multiplicación de 7 por 1, 5 por 1, que le hace difícil al interno obtener la libertad, ¿cómo era posible que puedan salir? ¿Por qué les pueden cobrar? Entonces descubrimos que la ventana para que los delincuentes puedan salir era la conmutación de pena. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la práctica, cuando salen publicadas las resoluciones supremas en el peruano, que uno lo puede observar, uno solo ve que sale el penal donde se encuentra el interno, el nombre del interno, la cantidad de años que se rebaja y cuándo vence la pena, pero nunca se sabe el tipo de delito. Entonces uno puede pensar que se trata de gente delicada de salud, gente mayor de edad, gente que tiene de repente una readaptación social adecuada o que sufre de algún mal. Entonces uno dice, bueno, estarán conmutando la pena, es parte de una política penitenciaria, pero si saliera en el peruano páginas enteras diciendo tráfico de drogas, tráfico de drogas, tráfico de drogas, ya la gente se alertaría y notaríamos el escándalo. Y mira, y aquí tengo un modelo de resolución suprema donde se puede observar claramente que no dice el delito, pero sí se puede ver el escándalo del tiempo que rebaja la pena. Dice de 15 años a 5, o sea, 2/3 de la pena. Sí, claro. De 12 a 4, de 18 a 8. 2/3 de la pena. Y es más, yo he escuchado en los últimos días que tanto Alan García como otros han dicho, se trata de casos de burrier, de paqueteros. Y yo he averiguado, y la estadística, según el INPE y según el Poder Judicial, cuando se trata de burriers, la pena en el 90% de los casos es 6 años, 8 meses. Pudiendo, mira, Carlito, sí, pudiendo como máximo ponerse 8 años a un burrier. Pero si la pena es más de 10, ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Bajo el supuesto que ha operado aquí todo un engranaje de corrupción, ¿cómo funcionaría? Usted que tiene contacto en cárceles, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo se hubiese urdido este tema? Bueno, es evidente que quienes quieren acceder a este derecho de gracia pueden presentar una solicitud a través de sus familiares y la comisión, aparte de evaluar documentos administrativos, va al penal y a veces se entrevista con los internos. Entonces, en esas entrevistas y conversaciones con los familiares es que comienza ya el interno desesperado porque dice, yo quiero salir, ayúdeme, por favor, dígame lo que sea, qué cosa tengo que hacer. Entonces ahí comienza el trámite, la conversación. Es más, a mí me contaron que había una oficina de abogados que funcionaba en el Paseo de la República entre el Puente México y el Puente Canadá, frente a la Universidad de las Peruanas, un tremendo letrero, donde ahí empezaban a gestionar los trámites. Por ahí va la pregunta, ¿qué abogados formaban parte de ese bufete? Porque según la información del Diario Comercio ayer, mencionó precisamente que este promotor, ¿no es cierto?, este señor Manuel Guamán Montenegro, formó ya parte, digamos, integrando la Junta de Gracias o la Comisión de Gracias como promotor, pero junto a Giancarlo Villena Mendoza, María Gagliardi Quintana y Damaso Luyo Vicente habrían formado precisamente un grupo de abogados. No me dieron exactamente el nombre del estudio, pero me dieron la descripción de dónde era que armaban los expedientes. Y era evidente que todo empieza por la Comisión de Gracias elaborando un informe, de ahí lo pasan al ministro y esto llega a Palacio de Gobierno. Lo que hay que determinar es si esos pagos que hubieron, que puede implicar un delito de corrupción de funcionarios, se quedaron en la comisión
¿Llegaron al despacho del ministro o llegaron hasta Palacio de Gobierno? Porque yo no creo que un narcotraficante al que le bajan la pena de 18 a 8 años vaya a ser gratis, o vaya a ser por la misericordia del Señor, o porque Alan García se amaneció durante horas estudiando expedientes por expediente. Es más, estos casos yo pedí que me envíen copias de algunos expedientes para ver cómo los organizaban. Y uno ve, generalmente hay copia de la sentencia, hay un informe administrativo, un informe del médico y un informe del penal. Y eso es todo. Entonces yo digo, ¿cómo puede saber un presidente de la República que tal persona se ha logrado redactar y que merece una rebaja de pena? Primero, que no lo entrevista, no conversa con sus familiares, los expedientes son incompletos y las penas son drásticas. Y si tienes que firmar 5.000 además, como que me llamaría la atención, claro, ¿no? Son muchas firmas. Y además un presidente de la República al que le traen expedientes de puras drogas, porque él dirá, ¿y esto qué es? Drogas, 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 todo este expediente es drogas. Y él dirá, drogas, sí, hay que ser bueno con los narcos. No, ya eso a mí me llama a pensar otra cosa. Me da indicios de que puede haber corrupción por pago de dinero, o de que pueda querer favorecerse a condenados por tráfico de drogas. Yo no puedo decir ahorita que es un narcoestado, pero por la cantidad de personas condenadas de drogas que las han puesto en libertad, ya me llama a preocupar cómo es la política antidrogas de un gobierno que además ha liberado personas de robo agravado. Mire, ¿no? ¿A qué nivel estamos hablando de esta corrupción de funcionarios? Bueno, si García acostumbraba a decir que la plata llega fácil o que la plata llega sola, entonces es evidente que uno puede pensar que hay una cantidad económica de por medio. Si nosotros hacemos una simple aritmética y decimos, redondeamos 5.000 casos y vamos a suponer que los internos hubieran dado 10.000 soles nomás por los gastos, ¿cuánta plata estamos hablando? Ahora, entonces, es un dinero grande, no estamos hablando de 10 soles, de 20 soles, de propinas que le pueden dar a un promotor, como dicen ellos, ¿no? Que dicen, no, él era un promotor que va y yo soy el que reviso el expediente. Aurelio Pastor decía, el ministro Gutiérrez es una mesa de parte, yo siempre le mando al presidente y él que lo resuelva. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero estamos hablando de una coladera o de que todos realmente sabían sobre este tema? Yo creo que sabían, porque en el penal se comentaba mucho de que estaban cobrando. De repente al principio quisieron ayudar, pero después se dieron cuenta que este era un negocio redondo. Y el interno desesperado, incluso los procesados, cuando les inician el juicio y les van a dictar mandato de detención, se desesperan por tener comparecencia. Son capaces de conseguir dinero, venden propiedades, tratan de pagar, pero como ya el Poder Judicial no les puede dar beneficios, no les da libertades, ¿qué otro camino les queda para tener su libertad? Es ese. Ayer en la hora N, Facundo Chinguel ha dicho, el presidente Humala sabía que Guamán, el narco, ¿no es cierto?, estaba dentro del equipo de la Comisión de Gracias Presidenciales. No sé si están intentando enlodar o distraer la atención, pero si es así, si es tal como dice Facundo Chinguel, si es tal como él lo señala, es indudable entonces que un ministro de Justicia también tenía que saber. O sea, si Facundo Chinguel deduce que el presidente Humala debe saber, un ministro como Aurelio Pastor también debía saber que había un narco en esa comisión. Y además, si la lógica de Facundo es que porque se entregó una carta en mesa de partes, el presidente sabe cómo se hace con quien le entrega un expediente de narcos y le rebaja la pena. Peor, con mayor razón. Entonces Facundo está diciendo, Ollanta Humala sabía que había un narco, y García no sabía cuando veía el expediente del narco, no sabía que estaba. Peor, su propio compañero lo está echando a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces ahí lo que se ve es que han incorporado a la comisión personas que habían cumplido condenas por narcotráfico y que además estaban inscritas en su propio partido político. Entonces tienen compañeros de partido y no saben quiénes son. Por favor, siendo un partido tan organizado, yendo a una comisión a la que no entra cualquiera, porque ahí no se convoca un concurso público. No es que digan, señores, necesitamos abogados para que trabajen en este tema y la gente va haciendo cola con su currículum. No, esos son designados. Y tú vienes, ¿quién eres tú? No, el compañero tal. Venga, compañero, ayúdanos a trabajar, porque usted va a ser leal. Usted no va a hablar las cosas que puedan suceder. Entonces han armado un equipo y una maquinaria de gente, entre comillas, con lealtad. ¿Lealtad a qué? A la corrupción. Entonces yo como abogado, ¿qué podría decir? Si estas personas, en vez de negar, en vez de mentir, en vez de engañar, que se sometan a la colaboración eficaz y digan la verdad. El propio Alan García tiene esa posibilidad. No es que porque él ha sido presidente de la República no puede someterse a la colaboración eficaz. Puede llenar su expediente, va con su abogado, dice, señor, yo voy a decir la verdad. Esto fue así y ellos son los responsables. De esa manera García se puede exculpar. Ahora, ¿qué tanto daño le puede hacer a Alan García o a los ministros implicados en todo caso? Porque tienen responsabilidad política, pero no tienen responsabilidad penal. O sea, digamos, el trabajo en la megacomisión, ¿en qué va a consistir respecto a estas denuncias? Mira, ¿no? yo lo que veo es que acá hay una responsabilidad por infracción a la Constitución.
Le voy a decir por qué. El Tribunal Constitucional, en diciembre del 2007, en un plenario que realizó en la ciudad de Huaura, acordó, viendo el expediente del caso de Alfredo Jalilí, ¿ya? Acordó en su sentencia decir, a partir de la fecha en adelante, cuando se dicte alguna resolución suprema que contenga gracias presidenciales, esta tiene que ser motivada, o sea, fundamentada, sustentada, dado el alto nivel del que se da y porque el país tiene el derecho a conocer a quienes le están rebajando la pena o a quién lo están indultando. O sea, hay un fallo del Tribunal Constitucional que obliga a sustentar y estas resoluciones no tienen sustento. O sea, García ha violado una sentencia o no ha cumplido una sentencia del Tribunal Constitucional. Esta resolución no tiene motivación, no tiene sustento, no tiene argumento. Ahí hay una infracción a la Constitución. Entonces, mira, sí. Esa infracción te puede llevar a una inhabilitación. Sí, claro. 10 años de la función pública como máximo. Y si aparte se prueba de que hubo dinero, es corrupción, eso va a un juicio y puede terminar preso García. Puede haber un juez que diga, señor, yo ordeno mandato de detención. Esa es una realidad que puede ocurrir, y decir esto no es mentir, no es difamar, no es engañar. García puede terminar preso. Anoche ha salido de prisión un hombre de 78 años, sí. 37 años presos sin sentencia. ¿Por qué para la Comisión de Indultos los casos de narcotráfico están tan a la mano, son tan visibles y hay que conmutar rápidamente? Y un caso como este, de evidente, ¿no es cierto?, maltrato a una persona y violación de sus derechos humanos, por cierto, no fue visto por una comisión. ¿Es una comisión o negligente o corrupta, señor Benítez? Mira, eso nos lleva a un indicio más de que hay corrupción y dinero de por medio. Porque ese hombre de 37 años, nadie lo visitaba, no tenía dinero, no tenía plata, no podía obtener ningún tipo de beneficio. Entonces estaba arrinconado en el penal. Y tenía problemas mentales también. Prueba de ello es que se excedió la pena y él ni sabía. Su expediente creo que se había incendiado y había desaparecido. Eso es del grupo de internos que hay en las cárceles del Perú que están abandonados. Entonces, ¿por qué esas comisiones de gracia no se preocupan del hombre que sufre, el abandonado, el que no tiene expediente, del que está años sin condena, o del que de repente, así como ese, cuántos se habrán pasado, o algunos que dicen, no, yo no quiero salir, porque ya se acostumbraron a vivir dentro de la cárcel y afuera no tienen familia, no tienen trabajo, no tienen nada? Claro, pero es una coincidencia. En política no hay coincidencia, ¿no? Han justo sacado este caso como para alzar el tema de... Pero de todas maneras se ve que esa comisión de gracias fracasa, ¿no? No solo de antes, sino incluso la de ahora. Habría que revisar por qué los de ahora no se dieron cuenta. Es más, yo tengo aquí un cuadro que hizo el Ministerio de Justicia donde se ven las conmutaciones de pena por delitos. Y si ustedes lo observan, en los delitos robo agravado y tráfico de drogas llega a 5.000. Y en los demás delitos, por decir apropiación ilícita, hurto agravado, 2, 1, 4, 5. Pero el tráfico ilícito de drogas hay que hacer un desagregado, ¿no? Ahí tampoco es que todos eran grandes acopiadores de droga, ni eran Carguapoma ni compañía. También había pequeños burriers que de pronto sí merecían el beneficio de la conmutación. Yo no niego que hay burriers que se equivocaron, que cometieron un error, que no tenían posibilidad económica, que por X razón cometen el delito y tienen el derecho a que le conmuten la pena, que los indulten, o en fin, les brinden la gracia presidencial. Cuando transcurre un plazo determinado de la instrucción y no hay sentencia, el presidente puede dar también gracia presidencial. Pero de ahí a los condenados por más de 10 años, eso sí, que ya implica hechos graves, banda, droga, comercialización, ya estamos hablando de cosas mayores. Por lo menos alguien dentro del sistema se tiene que preguntar qué es lo que está sucediendo, y no pasó eso. Claro, y la población a veces no se entera porque, como le dije a ustedes, en el peruano no sale publicado nada. Se lo voy a preguntar concretamente. ¿Cree usted que Facundo Chinguel cobraba por las conmutaciones? Mira, la impresión que me da es que sí se cobraba. Exactamente, no sé quién recibía el dinero, pero yo creo que sí se pagaba. Y lo que hay que determinar es si ese dinero de la corrupción llegó a Palacio de Gobierno o no. Porque si llegó, la cosa sería gravísima. Ahora, ¿cómo probarlo? Evidentemente, quien cobra no le va a otorgar un recibo a nadie. Y quien paga por ese beneficio no lo va a decir en su vida, ¿no? Pero el indicio, la sospecha, la presunción de que se pagó, existe. Si se demostrara, los culpables a la cárcel, sea García, sea Pastor, sea Facundo, sea quien fuera. Tenemos que ser enérgicos. Así como con Fujimori se le ha condenado y él ha reconocido que cometió corrupción y está preso, ¿por qué el señor García no podría seguir el mismo camino?
Facundo Chinguel va a la megacomisión el día de hoy y para el partido aprista, ¿no es cierto?, es el único o la única persona encargada en hablar sobre ese tema, porque inclusive Pastor, que estaba invitado el día de hoy para conversar con él sobre ese tema, bueno, ya no ha venido, obviamente. Yo creo que lo que ellos quieren es bajar un poco el nivel del debate, ¿no? Mandan a un funcionario de segundo nivel que, si revisamos, ha sido un dirigente importante de la juventud aprista, es un hombre muy identificado con el APRA, y hoy día se va a presentar, entre comillas, al Congreso para declarar, para obligar a la comisión a que le tome su declaración. Entonces están diciendo, peléate tú con la comisión, peléate tú con el Congreso, nosotros ya no. Ahora el nivel del debate tiene que ser más bajo. ¿Por qué? Porque los de arriba ya no saben qué decir, pues. Ya García salió con sus ministros, salió en la mega comisión, con sus congresistas, con todo, y se ha ido desmenuzando todo lo que él ha dicho. En 30 segundos, ¿puede la megacomisión, debe la megacomisión solicitar el levantamiento del secreto bancario de Facundo Chinguel? Yo creo que sí, de todos los investigados. Y no creo que nadie se oponga, porque aquí hay indicios evidentes de corrupción. Muy bien. Si no lo hace la megacomisión, quiere decir que no quiere llegar a un tema de fondo, y acá yo creo que se está poniendo el dedo en la llaga y está saltando pus. Por eso yo les diría en resumen, sin ánimo de molestarlos y sin ánimo de ofender a nadie, si acá se demuestra que hubo corrupción y García recibió plata, García puede terminar preso. Muy bien, congresista, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Conversábamos con Heriberto Benítez, congresista de la República, hablábamos pues precisamente sobre el trabajo de la megacomisión y sobre esta denuncia de este narcotraficante que integró la comisión de indultos, o era parte de, trabajaba como promotor. Nos vamos.